Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos nuevamente a su programa Cómo defendernos de los protestantes. Hoy es el capítulo número 10. Ya hemos avanzado muchísimo en el fortalecimiento de nuestra fe, los católicos. 9 temas importantes que hemos analizado y explicado con la Biblia en la mano en este importante programa. Mi nombre es Jordi Merchán y el tema de hoy, precisamente un tema fundamental de nuestra fe católica. La fe sin obras está muerta. Quiero antes de iniciar darle las gracias a todas esas personas, miles y miles de personas que nos ven cada miércoles y cada domingo a las 7:30 de la noche por mi fanpage. Unos lo hacen en directo, otros lo hacen en diferido, pero a todos ellos muchísimas gracias. Recibimos muchos mensajes de los católicos, pero también recibimos mensajes de los protestantes, donde nos atacan, donde son groseros, son maleducados, pero bueno, de todo hay en la viña del Señor, pero somos más los buenos que los malos. Quiero esta noche manifestarles nuevamente que este programa existe precisamente por esos ataques de los protestantes, por esos pastores que le enseñan a sus ovejas a ser anticatólicos, a hablar mal de la Iglesia Católica y a hablar mal de nosotros los católicos. Si esos pastores no hablaran mal de nuestra iglesia, no hablaran mal de nosotros los católicos, no existiría este programa. Pero debido a eso nos toca defendernos y como dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículos 15 al 16 dicen: honren a Cristo como Señor y estén siempre listos para presentar una defensa ante todo el que les exija, porque ustedes confían en Cristo y en sus promesas. El mismo apóstol Pedro nos dice, estemos siempre listos a una defensa. Y lo que estamos haciendo en este programa es defendiendo la fe de nosotros los católicos, defendiendo la fe de la Iglesia Católica. Yo, Jordi Merchán, no soy el que les hablo a nombre de la Iglesia Católica, a nombre de la doctrina católica, una iglesia y una doctrina de 2000 años. No soy sacerdote, ni seminarista, ni mucho menos fanático. Me dedico a trabajar en la empresa privada. Soy gerente de 3 empresas privadas. Una de ellas, Animal Par, el cementerio de mascotas. Vivo muy ocupado, pero destino parte de mi tiempo precisamente a fomentar la fe y a defender la fe católica de aquellas personas y de aquellas sectas que tanto nos atacan. Muchísimas gracias a todos los amigos que nos ven, muchísimas gracias a todos los amigos que comparten nuestros videos y a todos los amigos que comentan y comparten este importante programa. Quiero darle un agradecimiento especial a aquellas personas que siempre nos ven, que siempre nos escriben. El día de hoy quiero saludar a Blanca Medina, a Gerardo Castro, a la señora Raquel Cala, a Héctor Julio Parra, que es un protestante, pero que nos escribe constantemente, nos está escribiendo y preguntando cosas porque a él lo han engañado. Le han dicho que la Iglesia Católica es la gran ramera, que los niños no se deben bautizar y que la Virgen María tuvo más hijos. Esta semana me preguntó sobre estos 3 temas y le respondí con capítulos y versículos. Y él sigue ahí, sigue perteneciendo a esa iglesia, pero poco a poco se irá dando cuenta que sus pastores lo han engañado en la doctrina. Quiero saludar también a Esperanza Rivero y a su esposo Javier, grandes personas que siguen este programa cada miércoles y cada domingo. Saludar a doña Claudia Valderrama, al ingeniero César Vanegas, a Marta Oviedo, a Betty Parra, Jorge Luis Manosalva, Freddy Mantilla, a Pastor Vesga Ramírez, a Ervin Guerrero, a Oscar Forero y al grupo de Maús que nos siguen cada miércoles y cada domingo. Amigos, de verdad, defendamos nuestra fe. Recordemos, católico instruido jamás será confundido. Aprendamos nuestra fe y verá que nadie nos confundirá cuando vengan a decirnos cosas mentirosas de nuestra iglesia. Amigos, fortalezcamos nuestra fe y fomentemos el estudio de la Biblia en familia. En lo único que sí tienen razón los protestantes es en criticarnos que nosotros los católicos casi no leemos la Biblia. Amigos, en cada programa hablamos de capítulos y versículos de la Biblia. Yo los invito a que cuando les quede un tiempo, vean nuevamente este programa y cojan su Biblia y aprendan a buscar los libros, aprendan a buscar los capítulos y los versículos y comparen lo que aquí les digo con su Biblia. Entonces, amigos, entremos de una vez en el tema de hoy. La fe sin obras está muerta. Este es otro tema por el cual nos atacan los protestantes. Nos dicen que únicamente la fe del hombre
la salvación del hombre se realiza por la fe, que las obras no son importantes, que nosotros los católicos nos vamos a perder porque pensamos que las obras nos van a salvar. Nos critican fuertemente y basan sus argumentos en algunos versículos de la Biblia descontextualizados, como todo lo que hacen ellos, porque ellos no miran la Biblia como un todo, sino miran los fragmentos, los versículos en solitario, y la Biblia para entenderla hay que leerla como un todo. Y eso es lo que no tienen los protestantes, no la leen como un todo. Ellos, para justificar de que la salvación se logra únicamente por la fe y que no son necesarias las obras que practicamos nosotros en la Iglesia Católica, se basan precisamente en dos libros de la Biblia. El primero de ellos es el libro de los Efesios. El libro de los Efesios es una epístola o una carta que escribió el apóstol Pablo a la ciudad de Éfeso. Por eso se llama Efesios. Los que nacieron allí son los Efesios. Efesios capítulo 2 versículos 1 al 9 dicen: ustedes han sido salvados por la fe y lo han sido por gracia. Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios. Tampoco lo merecieron por sus obras, de manera que nadie tiene que sentirse orgulloso. Y efectivamente acá dicen: ustedes han sido salvados por la fe. Entonces ellos argumentan en Efesios 2, 1 al 9, que la salvación se logra únicamente por la fe y que no son necesarias las obras. Ya vamos a refutarles ese tema. Y el otro versículo que utilizan es la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 10, versículo 9, que dice: que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Ellos dicen que para ser salvo únicamente hay que decir que nuestro Señor Jesucristo es el Señor y que resucitó entre los muertos y que con eso ya se es salvo. Vamos a refutarles el primer versículo de Efesios 2, 1 al 9. Los pastores, y les digo de una vez, señores que pertenecen a esas sectas, busquen la Biblia, Efesios 2, pero no lo busquen del 1 al 9, búsquenlo del 1 al 10, porque es que los pastores a ustedes les enseñan únicamente del 1 al 9 y no les enseñan el 10. Veamos lo que dice el versículo 10, pero leamos nuevamente del 1 al 9. Ustedes han sido salvados por la fe y lo han sido por gracia. Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios. Tampoco lo merecieron por sus obras, de manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso. Dice el 1 al 9. Ahora miramos lo que dice el 10, que los pastores ocultan. Y léanlo, búsquenlo en la Biblia Reina Valera protestante, búsquenlo. Dice el versículo 10, lo que somos es obra de Dios, lo que somos es obra de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús para las buenas obras. Hemos sido creados en Cristo Jesús para las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos en ellas. ¿Ven la diferencia? Los pastores le enseñan a sus ovejas del 1 al 9, pero les ocultan el 10. Usted, amigo protestante, mire el versículo 10, léalo. Dice, lo que somos es obra de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús para las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos en ellas. ¿Sí ve que sí son necesarias las obras? ¿Sí ve que los pastores los están engañando? Lean el versículo 10, las obras son necesarias. Ahora miremos lo que nos dice los pastores protestantes que argumentan Romanos 10, 9, dicen que todo el que confiese que Jesús es por Señor y que resucitó entre los muertos será salvo, según Romanos 10, versículo 9. ¿Cómo les refutamos estos? Muy fácil. Leamos lo que nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, versículo 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí ve? No todo el que me dice Señor, Señor. Entonces, señores protestantes, ustedes dicen que el que confiese con la boca que Jesús es el Señor y que resucitó entre los muertos será salvo. Y mire lo que les dice nuestro Señor Jesucristo, vean, es nuestro Señor el que les dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí ven lo equivocado que están? Ahora miremos lo que nos dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 3, versículo 11. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. ¿Sí ve que hasta los espíritus inmundos le dicen Señor a Jesús? Lo reconocen como el Hijo de Dios, lo reconocen como el Señor. Hasta los espíritus inmundos, dice Marcos 3, versículo 11. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Entonces sí ve que no basta con decir Señor, Señor, y confesar con su boca, como dicen los protestantes, confesar con su boca que Jesús es el Señor. Sí ve que no falta, porque hasta los demonios lo confiesan. Hay que hacer las buenas obras y vamos a ver qué nos dice la Biblia. No lo digo yo, lo ha dicho la Iglesia Católica durante 2000 años.
Miremos lo que nos dice el mismo apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice: tú al contrario, con tu dureza y corazón impenitente, vas absorbiéndote ira para el día del juicio, cuando Dios se presente como justo juez. Está hablando del día del juicio el apóstol Pablo, el cual ha de pagar a cada uno según sus obras. Nos está hablando del día del juicio y que Jesús se postrará como el santo juez. Y nos dice que Él pagará a cada uno según sus obras. Vamos a ver qué más nos dicen. Dando la vida eterna a los que por medio de la perseverancia en las buenas obras aspiran a la gloria, al honor y a la inmortalidad. Más claro, señores, nos dice el apóstol Pablo, nos lo dice la Biblia, que Jesús nos va a juzgar de acuerdo a las buenas obras que hayamos hecho en nuestra vida, porque nosotros vinimos a este mundo a ayudar a los demás a hacer buenas obras. Miremos lo que nos dice ahora el mismo nuestro Señor Jesucristo, y este es como la parte central de este importante tema. Busquemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. Dice: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, cuando sea el momento de la segunda venida, el juicio final, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las personas, y las apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Va a separar a los buenos de los malos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: vean lo que les dice nuestro Señor Jesucristo: de verdad, en verdad les digo, que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Ven que el momento del juicio final, cuando lleguemos a rendirle cuentas a Dios, Él va a separar a los buenos de los malos, y a los malos ya veremos más adelante a dónde los va a mandar, y a los buenos, a los que han hecho buenas obras, a los que le han dado de comer al hambriento, de beber al sediento, a los que han cuidado del forastero, les pertenece el reino de Dios. Lo dice claramente nuestro Señor Jesucristo. Está jugando por las obras. A todo aquel que le hiciste el bien, me lo hiciste a mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces dirá también a los de la izquierda, a los malos: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá Jesús diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. De verdad, en verdad les digo, que los malos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Más claro no puede ser, señores. Nosotros católicos estamos en lo correcto. Señores protestantes están equivocados. Las buenas obras son necesarias para la salvación. Lo dice nuestro mismo Señor Jesucristo. Va a separar a los buenos de los malos. Los buenos son los que ayudan al prójimo, los que hacen obras al prójimo. Los malos son los que tienen indiferencia, porque en esto se diferencia la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, ustedes ven que tiene fundaciones para los niños huérfanos, para los ancianos, para los desplazados. Acá en la ciudad de Bucaramanga tiene un albergue, tiene un banco de alimentos, tiene muchas actividades sociales, vemos el Minuto de Dios y muchas organizaciones de ayuda a los demás. En cambio, las iglesias protestantes no tienen nada de eso, porque ellos argumentan que solamente se salva por la fe. Y ya hemos visto por el apóstol Pablo y por la voz misma de nuestro Señor Jesucristo, que las obras son necesarias. Las buenas obras son necesarias y es las que promueve la Iglesia Católica. Nos salvamos por la fe en nuestro Señor Jesucristo y por las buenas obras que realicemos al prójimo. Miremos lo que nos dice Lucas
en el capítulo 6, el Evangelio de según San Lucas, capítulo 6, versículos 46 al 49. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Los protestantes andan con su Biblia debajo del brazo, diciendo Señor, Señor, se saben versículos y capítulos de memoria, pero no hacen lo que nuestro Señor Jesucristo les dice. Lo dice en el Evangelio, hay que ayudar con buenas obras a las personas, hay que ayudar al prójimo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Miremos lo que nos dice el libro de Proverbios, en el capítulo 28, versículo 27, dice, el que da al pobre nada le faltará, mas el que prefiere no verlo tendrá muchas maldiciones. Lo dice el libro de Proverbios, que es un libro sapiensal, un libro muy importante que nos ayuda a construir como personas. El que no ayuda al pobre le espera muchas maldiciones y el que lo ayuda se le multiplica. Lo dice claramente el libro de Proverbios. Ahora miremos cómo lo dice de claro el apóstol Santiago. Me parece que el apóstol Santiago estaba visualizando a los protestantes de hoy en día con esa doctrina falsa que dicen que no son necesarias las obras. Veamos lo que nos dice el apóstol Santiago. Dice, el apóstol Santiago en su segunda carta, Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26 dice, ¿de qué servirá, hermanos míos, el que uno diga tener fe si no tiene obras? ¿Por ventura a este tal la fe podrá salvarle? ¿Caso que un hermano o una hermana estén desnudos y necesitados de alimento diario, de qué le servirá a alguno de ustedes le diga, ve en paz, defiéndete del frío y come a satisfacción, si no le das lo necesario para reparo del cuerpo? Así la fe, si no es acompañada de obras, está muerta en sí misma. Vea lo que les dice el apóstol Santiago, la fe sin obras está muerta. ¿De qué nos sirve que digan a alguien, Dios lo bendiga hermano, Dios la bendiga hermana, y no la ayudemos, esté con hambre y no la ayudemos con un mercado, no la ayudemos con algo de comer, no tenga con qué vestirse o su ropa esté muy acabada y no la ayudemos a conseguir una moda de ropa, esté con alguna necesidad y no lo ayudemos, porque esa es la doctrina que se enseña en las iglesias protestantes, a que no son necesarias las obras, que no se desgasten en eso, que cada quien se defienda como sea, que lo importante es la fe, una doctrina errada y nos lo dice el apóstol Santiago. ¿De qué sirve? Dios lo bendiga hermano, vaya con Dios, y la persona con hambre y la persona necesitada. Lo dice claramente el apóstol Santiago. La fe, si no es acompañada de obras, está muerta en sí misma, sobre lo cual podrá decir alguno al que tiene fe sin obras. Nosotros los católicos a los protestantes le podemos decir, tú tienes fe y yo tengo obras, nosotros los católicos. Muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por las obras, dice el apóstol Santiago, no lo digo yo. Tú crees que existe un solo Dios y haces bien. Los protestantes creen que existe un Dios y hacen bien, dice el apóstol Santiago. Eso está bien. También los demonios creen. Ya veíamos en el capítulo anterior que los mismos demonios le decían a nuestro Señor Jesucristo que era el Hijo de Dios. El diablo cree en Dios, los demonios creen en Dios. Entonces no hay ninguna diferencia que un protestante diga que cree en Dios. Los demonios creen en Dios, nos dice el apóstol Santiago. También los demonios creen y tiemblan de miedo. Pero ¿quieres saber, oh hombre vano, protestante, cómo la fe sin obras está muerta? Abraham, nuestro padre, no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre las aras. Claro que fue justificado. Él tenía fe, pero Dios le dijo, llévame a tu hijo y sacrifícalo. Y él no le dijo solamente yo tengo fe. No, hizo la buena obra, lo que Dios le pedía. ¿Ves cómo la fe acompañaba sus obras? Y que por las obras la fe vino a ser consumada. ¿No ves cómo el hombre se justifica por las obras y no por la fe solamente? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Lo dice el apóstol Santiago en su carta. La fe sin obras está muerta. Protestantes, están equivocados. Además de su fe, que no la pongo en duda, hagan lo que nuestro Señor Jesucristo dice. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Dice la Biblia. El apóstol Santiago dice, la fe sin obras está muerta. Búsquenlo en su Biblia Reina Valera, ahí está. Y católicos, busquémoslo nosotros en nuestra Biblia y fomentemos la ayuda al prójimo, fomentemos la ayuda a los demás, porque esa es la doctrina de nuestra Iglesia Católica. No nos basta solamente con tener fe, con ir a misa o con ir a culto los protestantes y decir que tenemos fe o andar con la Biblia debajo del brazo, no.
La fe más las obras, ayudar al prójimo, ayudar al que lo necesita, es la doctrina de la Iglesia Católica. Miremos lo que nos dice la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Este es un libro de la Biblia. Esta carta la dirigió, esta epístola, al pueblo de Corinto. Y los nacidos en Corinto se les llama corintios. Entonces, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 2, dice lo siguiente: aunque tuviera el don de profecía, que dicen muchos pastores que tienen don de profecía, y descubriera todos los misterios, el saber más elevado, aunque tuviera tanta fe como para mover montañas, dice el apóstol Pablo, para mover montañas, aunque tenga tanta fe para mover montañas, si me falta el amor, nada soy. Si ve que podemos tener la fe más grande para mover las montañas, el conocimiento más grande, el don de la sabiduría, el don de la profecía, pero si no tenemos el amor hacia los demás, la fe está muerta. Nos lo dice claramente el apóstol Pablo. Estas obras de misericordia, estas obras están resumidas, las ha resumido la Iglesia Católica en las obras de misericordia. Hay obras de misericordia corporales y espirituales. Y voy a mostrarles en qué parte de la Biblia están establecidas, porque es que los pastores le enseñan a sus feligreses que las doctrinas de la Iglesia Católica no están en la Biblia. Ellos dicen que nada de lo que nosotros hacemos está en la Biblia. Sin embargo, es una gran mentira, como todo lo que les enseñan a ellos, una gran falsedad. Solamente les siembran el anticatolicismo. Todos los amigos católicos, sintámonos orgullosos porque en nuestra iglesia todas las doctrinas, todas las enseñanzas, todos nuestros ritos están basados en la Biblia. Y ya lo vamos a ver. Las obras de misericordia se dividen en corporales y en espirituales. Las corporales son 7 y las espirituales son 7. Vamos a ver cuáles son las corporales. Primero, visitar a los enfermos, es lo que nos enseña la Iglesia Católica. Debemos cumplir las obras corporales y las espirituales. Primero, visitar a los enfermos. Segundo, dar de comer al hambriento. Tercero, dar de beber al sediento. Cuarto, dar posada al peregrino. Vestir al desnudo es el quinto. Sexto, visitar a los presos. 7, enterrar a los difuntos. Los protestantes dicen, eso no está en la Biblia. Pues lógicamente, allá no, en la Biblia no va a decir, las obras de misericordia corporales son estas y las espirituales son estas. Lo dice en diferentes capítulos y versículos y la Iglesia Católica las ha compilado para hacer más fácil este ejercicio. ¿Dónde están estos? Búsquenlo en su Biblia. Mateo 25, capítulo 25, versículo 31-46, cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. ¿Sí ve que ahí están las obras de misericordia en la voz de nuestro Señor Jesucristo? Ahora vamos a ver las espirituales cuáles son y vamos a ver su fundamento. Primero, enseñar al que no sabe, que es lo que estamos haciendo en este programa, enseñándole a los católicos que de pronto no han fortalecido su fe, pero también enseñando a los protestantes, enseñándoles la verdadera verdad, porque les han enseñado mentiras, los han engañado. Primero, enseñar al que no sabe. Segundo, dar buen consejo al que lo necesita. Tercero, corregir al que se equivoca. Cuarto, perdonar al que nos ofende. 5, consolar al triste. 6, tolerar con paciencia los defectos del prójimo. 7, orar a Dios por los vivos y por los difuntos. Y vamos a buscar en la Biblia cada capítulo y cada versículo para que los protestantes no digan que eso no está en la Biblia. Miren dónde está en la Biblia. Entonces, primero, enseñar al que no sabe y dar buen consejo al que lo necesita. Los dos primeros, enseñar al que no sabe y dar buen consejo al que lo necesita. Lo encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, versículo 3, 16. Esta carta la dirigió el apóstol Pablo a la ciudad de Colosas. Y a los de Colosas, el gentilicio a los nacidos allí, se les dice colosenses, para que aprendamos. Entonces dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en ustedes con todas sus riquezas, que sepan aconsejarse unos a otros y enseñarse mutuamente con palabras y consejos sabios. ¿Sí ve? Ahí encontramos las dos primeras obras de misericordia espirituales. Miremos ahora la tercera, corregir al que se equivoca. Esta la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 15 al 17. Dice: si tu hermano ha pecado contra ti, si me ha ofendido, si se ha equivocado contra mí, anda a hablar con él a solas, anda a hacerle caer en cuenta el error que cometió. Si te escucha, has ganado a tu hermano.
Si no te escucha, lleva contigo a 2 o 3, de modo que el caso se decida por boca de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, dilo a la iglesia reunida. ¿Sí ve? Acá encontramos corregir al que se equivoca. Ahora miremos dónde está perdonar al que nos ofende. Lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 22, dice: Pedro se acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces 7? Y vamos qué le contesta nuestro Señor Jesucristo. Jesús le respondió: no digas 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Sí ve? Ahí encontramos perdonar al que nos ofende. Miremos ahora, consolar al triste. Consolar al triste lo encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. ¿Qué es esta carta? Es un libro de la Biblia. Una carta que dirigió el apóstol Pablo al pueblo de Tesalónica, a una ciudad que se llamaba así Tesalónica. Y a los nacidos en Tesalónica se les llama tesalonicenses. Entonces nos dice consolar al triste. Por esto, confórtense mutuamente y edifíquense los unos a los otros como ya lo hacen. Confórtense mutuamente. Ahí está, consolar al triste. Ahora miremos donde dice tolerar con paciencia los defectos del prójimo. Eso lo encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Dice: Sopórtense y perdónense unos a otros, si uno tiene motivo de queja contra otro. De la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Sí ve que acá nos está diciendo que toleremos con paciencia los defectos de las demás personas? Dice sopórtese, dice el apóstol Pablo. Y miremos finalmente donde encontramos orar por los difuntos. Ese será un capítulo más adelante, orar por los difuntos, la oración por los difuntos. ¿Por qué los protestantes no creen en las oraciones por los difuntos? ¿Por qué no creen? Porque uno de los 7 libros que ellos le quitaron a la Biblia, porque la Biblia venía una sola, y ahí en 1835 los protestantes le quitaron 7 libros, y entre esos el libro de la sabiduría, que fue escrito por el rey Salomón. Es decir, la Biblia Reina Valera de los protestantes no tiene sabiduría porque le falta el libro de la sabiduría. Pero también le falta este importante libro, el libro de los Macabeos. Y en el libro de los Macabeos es donde se nos enseña a orar por los difuntos. Ellos no oran por los difuntos porque le quitaron ese libro a la Biblia. Miremos dónde lo dice. El segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 45 dice: Pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, es decir, que los compañeros muertos iban a resucitar, habría sido cosa inútil y estúpida orar por ellos. Acá nos enseña el libro Macabeos que debemos orar por los difuntos. Por eso la Iglesia Católica tiene esta costumbre, tiene esta fe de orar por el alma de los difuntos. Porque más adelante hablaremos de otro capítulo importante, que es el purgatorio, cosa que tampoco creen los protestantes, y con Biblia en la mano se los vamos a demostrar. Amigos, nos quedó completamente claro la noche de hoy que la fe sin obras está muerta. Debemos hacer obras a nuestro prójimo, debemos ayudar a nuestro prójimo, porque así nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, así nos lo enseñó el apóstol Pablo. Vamos a leer, aunque hay poca luz, pero vamos a leer algunos comentarios de las personas. Dice Elsa Parra: me da risa los que se creen pastores, dicen que matan a Jesús, pero las arcas llenas de dinero, solo para ellos, nos dice Elsa Parra. Bueno, es un comentario personal de ella. Nos dice doña Arcilia Acevedo, acá nos dice: eso lo confirman las bienaventuranzas, entre otras dice: tuve hambre y me diste de comer. Bien, doña Arcilia, muy bien por ese comentario suyo. Y así es, hay un poco de falla en la luz y por eso no se pueden leer. En una próxima oportunidad leeremos más de lo que nos están escribiendo todas esas personas que nos siguen los domingos y los miércoles. Gracias a esas personas que escriben, gracias a esas personas que preguntan, nosotros en medio de nuestras ocupaciones les respondemos. Discúlpenos si a algunos no les llega oportunamente la respuesta, pero tratamos de responderles a todos, tanto a los que escriben cosas malas como a aquellos católicos que quieren fortalecer su fe. Católicos, sintámonos orgullosos. La verdadera iglesia es la católica, una iglesia de 2000 años, fundada por nuestro Señor Jesucristo. Las sectas protestantes fueron fundadas 10, 20, 30, 40 años, 50 años acá en nuestra ciudad. Las más antiguas vienen de otros países, pero acá cualquier protestante evangélico que nosotros conozcamos, familiar,
o amigo, pregúntele quién fundó su iglesia y hace cuánto. Y de verdad que le van a decir que la fundó don Pedro Vargas hace 30 años o 40 años. Eso no es serio, Señor. La Iglesia Católica la fundó nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Y nosotros tenemos la única Biblia, porque la Iglesia Católica fue la que hizo la Biblia. La Iglesia Católica fue la que compiló el Nuevo Testamento, la que dijo, estos son los 27 libros del Nuevo Testamento. Los canonizó y le dijo al mundo, esto es palabra de Dios. Es decir, nuestra Iglesia Católica es la religión verdadera. Pero no nos basta con pertenecer a esa religión verdadera, debemos seguir las enseñanzas. Y entre esas enseñanzas está el tema de hoy, el capítulo de hoy. La fe sin obras está muerta. Debemos ayudar al prójimo, debemos hacer obras, buenas obras al prójimo. Amigos, muchísimas gracias por tu atención y nos vemos el próximo miércoles, el próximo domingo con un tema muy importante, con algo que nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe. Muchísimas gracias, buenas noches y que Dios los bendiga.